Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom Umeborach, reposo, paz y bendiciones en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua Adonai y Mashiach. Yeshua, el Rey de Israel. Yeshua, el Mesías que vive, que no está muerto. Yeshua, el Mesías que se levantó de la tumba. La cruz no pudo detenerlo, la tumba no pudo detenerlo, la muerte no pudo detenerlo. El Sheol no pudo detenerlo. Yeshua Hay, Yeshua HaMashiach vive. Y vive para siempre porque Él es el autor de la vida. Y si Él vive, nosotros también vivimos. Aleluya, Baruch Hashem. Así que estamos de fiesta con Yeshua. Estamos en este conteo del Omer, Sefirat HaOmer, rumbo a Shavuot, la solemnidad de las semanas. Conocida en Occidente como Pentecostés. Shavuot en hebreo significa semanas, literalmente, y conmemoramos la entrega de la Torá y el derramamiento del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, sobre los 120 creyentes en Yeshua que estaban reunidos en el Beit HaMikdash, en el templo de Jerusalén, celebrando la fiesta de Shavuot. Precisamente ellos estaban celebrando la fiesta de la entrega de la Torá cuando el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, vino sobre ellos y los llenó de poder. Aleluya, Baruch Hashem. Quienes habla el Rabino José Alcántara Urbina, su servidor. Hoy estamos estudiando la parashá número 27, Tazria, y la parashá número 28, Metzorah. Tazria significa ella concibe y Metzorah significa persona afligida con zarat, es decir, lo que comúnmente en las versiones se lee como lepra, pero como ya hemos estudiado no era una lepra común, no era una enfermedad común, sino que era una enfermedad que tenía una raíz espiritual y que se manifestaba en lo físico. Principalmente provenía de la Lashon Hara, de la mala lengua, el chisme, calumnia o la difamación. Todo esto, chisme, calumnia y difamación, originaba esta enfermedad cutánea, esta enfermedad en la piel, tipo lepra, parecida a la lepra, pero no propiamente lepra, ¿no? Como comúnmente se conoce. Igual, no solo podía estar en la piel de una persona la enfermedad, sino también en las paredes de una casa. La persona que era afectada por este tipo de enfermedad, pues era relegada de la sociedad hasta que sanara. Y una vez que el sacerdote, el Cohen, la proclamara sana. Tenemos muchos ejemplos en los evangelios que Yeshua sanó a muchos leprosos, personas contagiadas por zarat, y una vez que los limpiaba, dice que instantáneamente quedaban sanos. Recordemos que estas personas estaban relegadas de la sociedad, no podían vivir dentro de la comunidad de Israel. Y estas personas, al ser sanadas, Yeshua les decía: ve y muéstrate al sacerdote, ve y muéstrate al Cohen y presenta la ofrenda que Moshe ordenó como testimonio. Entonces vemos a Yeshua no anulando la Torá, no quebrantando la Torá, sino cumpliendo con la Torá, cumpliendo con las mitzvot de la Torá. Baruch Hashem. Vamos a estar leyendo Vaikra, Levítico 12. Vaikra, Levítico 12. Habló Yahvé a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará,
ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del Mishkan, del tabernáculo de reunión, al Cohen, al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Yahvé, y harán expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la Torá para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otra para expiación. Y el Cohen, el sacerdote, hará expiación por ella y será limpia. Aleluya. Ahora vamos a ir a Lucas, porque hay un relato en la Besorá, en el Evangelio, según Lucas, donde vemos cumplido y reflejado esta mitzvah del Korban Hatat, del sacrificio por la pecadora o de la parturienta. Vamos a leer en Lucas 2, 21 al 38. Lucas 2, 21 al 38. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua. Sabemos que originalmente el nombre de Mesías en hebreo es Yeshua. Pues hoy se le llama de muchos nombres. En cada idioma va variando, ¿no? Pero hace 2000 años, cuando Yeshua nació en el primer siglo, etc., el nombre común en hebreo, dentro de la comunidad, dentro del pueblo de Israel, el nombre que recibió el Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor, es Yeshua, y que tiene un significado muy importante. Muchas personas se llamaban Yeshua en esa época, y desde la época de la deportación a Babilonia, el nombre se contrajo, porque antes era Yahoshua, en el tiempo del hijo de Nun, Yahoshua ben Nun. Unos dicen Yahoshua, otros dicen Yehoshua, ok. Pero en el tiempo de Babilonia, la pronunciación se contrajo y la pronunciación quedó como Yeshua. Entonces, propiamente dicho en el hebreo, la forma original del nombre del Mesías es Yeshua. Y significa Yahvé salva, sana y liberta. Esto puede conjugarse en todos los tiempos, es decir, pasado, presente y futuro. Leemos nuevamente. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el Malach, el mensajero, el ángel, antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la Torá de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentarle a Yahvé, como está escrito en la Torá de Yahvé. Va mencionando 2 veces la Torá. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo a Yahvé. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la Torá de Yahvé 3 veces, interesante, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Shimón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, estaba sobre él, y le había sido revelado por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Mashiach, al ungido de Yahvé. Y movido por el Ruach, vino al templo,
Y cuando los padres del niño Yeshua lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la Torá, cuarta vez, él le tomó en sus brazos y bendijo a Elohim diciendo: ahora Yahvé, despides a tu siervo en Shalom conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu Yeshua, tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y Yosef y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Shimón y dijo a su madre Miriam: he aquí este está puesto para caída, para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Asher, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Está presentándose en la misma hora, daba gracias a Elohim, a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Aleluya. Es notablemente interesante, amados hermanos, cuántas veces se menciona la frase la Torá de Yahvé en esta lectura. En Lucas 2, 21 al 38. Volvemos a contar en el versículo 22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la Torá de Moshe, primera vez, le trajeron a Jerusalén para presentarle a Yahvé, como está escrito en la Torá de Yahvé, segunda vez. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo a Yahvé, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la Torá de Yahvé, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Shimón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Mashiach, al ungido de Yahvé. Y movido por el Ruach, vino al templo. Y cuando los padres del niño Yeshua lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la Torá, al menos 4 veces cuento aquí. ¿Cómo se repite la frase? La Torá de Yahvé. Porque Lucas, el investigador Lucas, el historiador Lucas, quiere dejar en claro quién es Yeshua y quiénes son o quiénes eran los padres de Yeshua. ¿Quién es Yeshua? Según el Evangelio de Lucas, ¿quiénes eran los padres de Yeshua? ¿A qué pueblo pertenecían? ¿A qué fe obedecían? ¿Cuál era la confesión de los padres terrenales de Yeshua? ¿Cuál era la observancia de los padres de Yeshua y de Yeshua mismo? Desde que Yeshua era un bebé, ¿a dónde peregrinaban? ¿De qué templo trata? Porque tenemos que ubicarnos en el contexto. Amados hermanos, porque muchas veces cuando la persona lee en el templo de Jerusalén,
les parece que era cualquier templo, o cualquier lugar, o cualquier casa. Pero hay que ubicarnos en el contexto judío de la época, en el contexto cultural y religioso judío del primer siglo. No era cualquier lugar. El templo no era cualquier lugar. Era el epicentro de la fe judía, del culto judío. Toda la vida religiosa de un judío giraba en torno a los oficios, al culto que se realizaba en el templo de Jerusalén, cuando el templo de Jerusalén estaba en pie. Entonces aquí tenemos una descripción muy detallada del nivel de observancia de los padres de Yeshua, de los padres terrenales. Es decir, no eran cualquier persona, no era solo José y María. Bueno, pues sabemos que en hebreo es Joseph y Miriam. O comúnmente la gente le dice la Sagrada Familia, como se dice allá en términos grecorromanos. Pero ¿quién era Joseph y quién era Miriam? Porque la gente está acostumbrada a verlo desde una perspectiva grecorromana, por eso el título es la Sagrada Familia. Pero no desde la evidencia que nos muestra el mismo texto. Y reitero, ¿cuántas veces se menciona la frase la Torá de Yahvé? Para el cumplimiento de la Torá de Yahvé. O sea, el nivel que Yosef, como Yehudim, como judíos, el nivel que Yosef y Miriam tenían en el cumplimiento de las mitzvot de la Torá, por favor, era un alto nivel. Y si hiciéramos esta pregunta, ¿a qué religión pertenecían los padres de Yeshua? O Yeshua, ¿qué confesión, qué fe fue la que profesó estando Yeshua en esta tierra? Entonces nace en el seno del pueblo judío, Yeshua. Nace de una familia del linaje de David, de la tribu de Yehudá. Estamos todos de acuerdo que era para el cumplimiento de la profecía. Dice, pero tú, Belén, Efrata, de ti me saldrá el que será Adón en Israel, Señor en Israel, y sus salidas son desde la eternidad. Entonces es de la tribu de Judá. El Mesías tenía que nacer de la tribu de Judá, es decir, de judío. De una familia judía, dentro del pueblo judío, con prácticas judías, con fe judía. Lo llevaron al templo judío. Se desarrolló en un contexto judío. Y viene todo el 21, vamos pausados, hermanos, y con buenas letras, se los aseguro. Aleluya. En Lucas 2:21 dice, cumplidos los 8 días. O sea, miren el lenguaje. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua. ¿Eran observantes o no eran observantes los padres terrenales de Yeshua? Observantes de la Torah, estrictamente observantes. Nótese la introducción y dice cumplidos, es decir, ni antes ni después, como está establecido en la Torah. ¿Sabe por qué tenemos que ir con pausa?
porque esto la gente lo lee como que si estuviera leyendo cualquier cosa. Las personas acostumbran a leer el Evangelio, o los Evangelios, pero lo leen así, a la ligera. Pero dice, cumplidos los 8 días, para circuncidar al niño Yeshua. Le pusieron por nombre Yeshua, que es una práctica judía que hasta el día de hoy se mantiene. Al niño varón se le pone nombre o se le nombra el día de la circuncisión, de su Brit Milá, en el 8º día, porque así está ordenado en la Torá. Entonces, la pregunta sería, si Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rey, observó la Torá desde su nacimiento hasta su muerte. Sabemos que resucitó y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, si en toda su vida y en su ministerio, Yeshua nos modeló la observancia de la Torá, recordemos que Él es el máximo representante de la Torá, el máximo observante de la Torá, y nos modeló esta observancia a nosotros. ¿Por qué nosotros, como sus seguidores, como sus talmidim, como sus discípulos, vamos a ni siquiera pensar que la Torá está abrogada? Que es lo que se ha enseñado dentro de los últimos 17, 18 siglos aproximadamente. Y hoy hay personas que dicen seguir al Mesías, pero enseñan que la Torá está abrogada. Y entra en una contradicción con el texto mismo del Evangelio. Ojo, nosotros estamos centrados en el Evangelio ahorita, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Estamos en el Evangelio de Lucas. Pero al abrir el Evangelio de Lucas, lo que vemos es un cumplimiento asiduo de la Torá. Vemos a judíos observantes de la Torá. Ahora, si un judío nativo abre el Evangelio por primera vez y lee esta porción de Lucas 2:21 al 38, ¿de qué se entera? ¿De qué se da cuenta? Estoy haciendo hincapié, amados hermanos, del nivel de observancia, que se tomaba la Torá muy en serio. Es algo muy sagrado, es la revelación, es la instrucción, es la ordenanza, son los mandamientos del Eterno, es la casa del Padre. Iban a Jerusalén, es el templo judío en Jerusalén donde lo llevaron para presentarlo, para consagrarlo. Y leemos en Bamidbar, en Números 3, 40 al 51, sobre el Pidyon Habem, el rescate del primogénito. Es decir, todo varón que abriere matriz, como lo leímos acá, de acuerdo a la Torá de Yahvé, dice, será consagrado a Yahvé. ¿Cuándo se cumplía? ¿Cuál era el tiempo exacto para el rescate del primogénito? Después de los 30 días. Podía ser cualquier fecha después de los 30 días. En el caso de Yeshua, de los padres de Yeshua, no vivían en Jerusalén, vivían en Galilea, tenían que viajar.
Y muchas familias judías históricamente hacían el rescate del primogénito después de los 30 días, después del mes cumplido, y también la purificación de la parturienta. ¿Cuántos días tenían que transcurrir para la purificación de la parturienta? Fue lo que leímos en Vayikra, en Levítico 12, 3 y 4. Y el octavo día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación, 40 en total. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Para niño varón 40 días después de los 40 días, y para niña mujer después de los 80 días. Entonces las familias peregrinas que no vivían en Jerusalén, en este caso Joseph y Miriam y las demás familias judías, aprovechaban en un solo viaje para hacer el rescate del primogénito. Se daban 5 shekels, y en este caso también la purificación de Miriam, es decir, un sacrificio que era, como la Torá misma lo expresa, como el Korban Hatat. El Korban Hatat. Así rápidamente en Bamidbar, en Números 3, 40 al 51, de lo que trata el Pidyon Haben. Y Yahvé dijo a Moshe: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres, y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. En el 47, tomarás 5 shekels, shekalim, por cabeza, conforme al shekel del santuario los tomarás. El shekel tiene 20 jeras. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moshe el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los Levíim. Y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1365 shekalim, conforme al shekel del santuario. Y Moshe dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos conforme a la palabra de Yahvé, según lo que Yahvé había mandado a Moshe. Entonces, ¿por qué se rescataban los primogénitos? Porque recordemos que en un principio los primogénitos estaban llamados para servir como Kohanim, como sacerdotes en el santuario. Y después del pecado del becerro de oro, el Eterno escogió a Aarón y a sus descendientes y a la tribu de Leví como una tribu sacerdotal, y eximió a los primogénitos. Sin embargo, los primogénitos tenían que pagar este rescate por no servir de por vida en el santuario. Entonces, como a ellos les correspondía el servicio, el ministerio sacerdotal, y quedaron exentos por el pecado del becerro de oro, tenían que pagar los 5 shekels en el santuario. Ahora vemos a los padres de Yeshua, aunque Yeshua sabemos que no es sin pecado. Yeshua es sin pecado, porque es el Mashiach, es el ungido, y es el hijo de Elohim, es el hijo de Dios.
y es Dios, es Elohim manifestado en carne. No solo es un judío natural, es Dios que tomó la naturaleza en carne como un judío. Pero Yeshua dice, Rab Shaul, que nació bajo la Torá. ¿Cuántos han leído el versículo que dice que Yeshua nació bajo la Torá? Nacido de mujer, dice, y nacido bajo la Torá. Entonces cuando Yeshua se va a bautizar o a hacer tevilá, a hacer inmersión en el jardín, y Yohanan se sorprende y le dice, tú vienes a mí para ser sumergido, pero yo soy el que necesito ser bautizado por ti. ¿Qué fue lo que Yeshua le dijo? Así conviene que se haga toda justicia. Así conviene que se haga toda justicia. Yeshua necesitaba ser bautizado como Kadosh, como Mashiach, como santo. Pero recordemos que estaba en una naturaleza humana. Y en esa naturaleza humana nos estaba enseñando obediencia. Y como nacido bajo la Torá, conviene que se haga toda justicia. Y hay una descripción interesante en Lucas acerca de Shimón. Y dice que era un varón sadik. En el 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Shimón, y este hombre justo, sadik en hebreo. Shimón era un sadik. Y esto técnicamente en el judaísmo, ¿a qué se refiere? Una persona observante de la Torá, una persona asidua en la observancia de la Torá. Entonces, como Yeshua es el ejemplo de obediencia, Yeshua es el ejemplo de la observancia, vemos que va cumpliendo con todos los requisitos de la Torá desde su nacimiento hasta su muerte, su resurrección, su ascensión, etc. Porque todo está dentro de la Torá, todo está establecido en la Torá, todo está profetizado en la Torá. Dice un sadik, Shimón era sadik y piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Es decir, Shimón encarna al pueblo de Israel, representa al pueblo de Israel, está representando al pueblo de Israel. Mientras Yeshua llevaba al templo, pero no era un templo que tenía ídolos. Ahí no habían imágenes de yeso ni no, absolutamente. Porque cuando la gente lee a veces templo cree que... Pero si mandó a hacer los querubines, sí. Mandó a hacer los querubines en el arca, no en cualquier lugar, en el arca. Y los querubines tenían tapado el rostro, tapado el cuerpo con 2 alas, el rostro lo tapaban con 2 alas, el cuerpo lo tapaban con 2 alas y los pies los tapaban, dice, con 2 alas y estaban inclinados. Es decir, el rostro de los querubines no se miraba, porque ahora ese es el caballito de batalla. Hace que si Dios mandó a hacer los querubines en el templo, pero es un mandamiento puntual, no puedes extrapolar un mandamiento puntual para justificar otra práctica que está totalmente prohibida en la Torá. Es decir, en un templo que no tenía imágenes, porque bastaba con la gloria de Elohim, con la presencia de Elohim. Ahora la gloria y la presencia está aquí dentro de nosotros. Aleluya. Por ese niño que fueron a presentar, que ya estaba circuncidado, aleluya, como buen judío. A veces se les olvida esa parte, que fue circuncidado
al 8º día, de acuerdo a la Torá de Moshe. Y ese día, ¿qué día le pusieron el nombre de Yeshua? El día de su circuncisión. Aleluya. Amamos a Yeshua. Amén. Es nuestro Mesías. Es nuestro Redentor. Y en su nombre hay poder. En su nombre hay salvación. En su nombre hay libertad. En su nombre hay sanidad. En su nombre hay perdón de pecados. Pero mire cuántas cosas están conectadas cuando decimos el nombre de Yeshua. Porque hay autoridad y poder en el nombre de Yeshua. Sabemos que es Elohim, que es el hijo de Elohim. Que Elohim se hizo hombre. Pero no quebrantando la Torá. Todo está alineado perfectamente, en obediencia total al Padre. Y lo que nosotros proclamamos y decimos en el nombre de Yeshua, hay poder en el nombre de Yeshua, somos sanos en el nombre de Yeshua, somos libres en el nombre de Yeshua. Pero todo este reclamo de la autoridad y del poder del nombre de Yeshua se remite hasta su circuncisión, es decir, a su obediencia en la Torah. ¿Por qué hay poder? ¿Por qué hay poder? Bueno, sabemos que es Elohim, que es Dios. Aleluya. Es el Mesías. Pero ¿por qué hay poder? Porque hay obediencia también a la Torah. Él no vino a quebrantar la Torah. No vino a anular. Su vida es un ejemplo de obediencia. Aleluya. Aleluya. Su vida es el mejor ejemplo de obediencia a la Torah. Entonces, Shimón está representando a Israel. Entonces, no puede ser un seguidor de Yeshua rechazando a Israel. Porque hay mucha gente que, increíble, ¿no? Hay mucha gente que rechaza a Israel. Hay gente que se expresa muy mal de Israel. Y Shimón está representando a Israel. Dice que esperaba la consolación de Israel. Era un anciano. Y le hablaba el Ruach HaKodesh. Le hablaba el Espíritu Santo. Y le había sido revelado por el Ruach que no cerraría sus ojos hasta que viera el Mashiach. ¿Qué nivel de profecía, hermanos? Por favor. ¿Qué nivel de profecía? Esta lectura es medular, hermano. Todos los evangelios describen la judeidad de Yeshua, el judaísmo de Yeshua, todos. Pero esta lectura de Lucas 2:21 al 38 está más clara que el agua. Es decir, no hay peor ciego que el que no quiera ver, ¿no? Es evidente. Y es interesante que a pesar de siglos de persecución y de intentos de ocultar el judaísmo y la judeidad de Yeshua, este texto esté preservado aún en las versiones, porque en las versiones es evidente. Imagínense cómo está en el original. O sea, cuando yo leo justo, dice Simón era un justo. Todos podemos relacionar la palabra justo con alguna persona que pueda, etc. Pero cuando decimos un sadik en hebreo, sabemos de qué se trata. Cuando dice Simón era un sadik, por favor, es decir, una persona que observaba la Torah. Es por ello la importancia de estudiar en el nivel original, con las palabras originales. O sea, no le iba a ir a decir imagínense que alguien llegara y le dijera, este niño viene a cambiar la Torah, a quebrantarla. Y está describiendo a Shimón como un sadik. ¿En qué cabeza cabe, hermanos? Contexto.
justo y piadoso, dice. El 25, 2:25 de Lucas. Y esperaba la consolación de Israel. ¿Cuántos esperan la consolación de Israel? Sabemos que ya vino a través del Mashiach. El Mashiach vino por primera vez. Pero prometió y está profetizado que viene por segunda vez. Y ahí se va a completar. En su segunda venida se va a completar la consolación de Israel. Es decir, no se puede separar el mensaje del Evangelio de Israel, porque es parte intrínseca, es inseparable, es indivisible. Y el Ruach HaKodesh estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Ruach HaKodesh que no vería la muerte antes que viese al ungido de Yahvé, al Mashiach de Yahvé. Y movido por el Ruach, por el Espíritu, vino al templo. Mire cuántas veces, también interesante, cuántas veces menciona el templo. Ya dijimos, es el lugar del culto judío, es el epicentro del culto y de la vida religiosa o espiritual del pueblo judío. Y cuando los padres del niño Yeshua lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la Torá, como para que no te quede duda, lo escribe tan detalladamente y lo reitera. Lucas lo reitera y reitera la Torá de Yahvé, el rito de la Torá, como para que no te quede duda, dice, de quién se trata y a qué vino. Le tomó en sus brazos y bendijo a Elohim diciendo: ahora Yahvé, despides a tu siervo en shalom, en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu Yeshua, tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Pero el seno, ¿cuál es? El seno de esta salvación, ¿cuál es? La cuna de la salvación que Elohim ha preparado para todos los pueblos. ¿Cuál es la cuna? Israel. Y este Sadik, este profeta, lo está diciendo desde el templo. Esta profecía se dijo en el templo. En la presentación de Yeshua como un varón judío, como un varón israelita. En la ceremonia del Pidión Javén. Ya leímos en número de qué se trataba la ceremonia del Pidión Javén. El pago por haber sido exento del servicio al templo de por vida. Aunque sabemos que Yeshua es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero sí, amados hermanos, importantísimo el contexto, aleluya. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. ¿Quién es Yeshua? Luz para revelación a los gentiles. ¿Cómo es esa revelación? ¿De dónde emana esa revelación? ¿De dónde viene esa revelación? ¿De qué trata esa revelación? Está en la Torá, está establecido en la Torá. ¿Cuántas veces en esta misma lectura reitera la palabra la Torá de Yahvé? Es decir, lo que el Eterno le entregó a Israel en la Torá, a través del Mesías, va a ser conocido a todas las naciones. ¿Cuál es la gloria de Israel? ¿Cuál es la gloria de Israel? ¿Y quién es la gloria de Israel?
La gloria de Israel es ser luz a las naciones. Nosotros estamos aquí por ese plan perfecto de salvación, Elohim, que Dios escogió a Israel como una nación sacerdotal, para que a través de Israel las naciones conocieran al Elohim, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y a través del pueblo de Israel viniera el Mashiach, conociéramos al Mesías, conociéramos al Salvador, al Redentor, y hoy pudiéramos servir. Y hoy todas las naciones pueden servir al Dios de Israel a través de Yeshua HaMashiach. Mire la profecía de Isaías 49, 6. Isaías 49, 6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aleluya. Pero es a través de Israel, y es a través del Mesías de Israel, que se llama Yeshua, quien es la gloria de Israel. Pareciera muy repetitivo, pero así tiene que ser, porque así es, así como está escrito. Y eso es lo que el enemigo ha querido distorsionar a través de los siglos. La verdadera identidad de los seguidores de Yeshua en las naciones, que son adoptados a la nación de Israel, el pueblo de Israel, que tienen la ciudadanía de Israel, Efesios 2, 11, 14, que son injertados en el olivo natural de Israel, Romanos 11, a través del Mesías de Israel, que se llama Yeshua. Entonces, Yeshua es la gloria de Israel. Yeshua es la gloria de Israel. ¿Cuál es el judío más reconocido en la historia de la humanidad? Yeshua. ¿Cuál es el judío adorado por los gentiles, por las naciones de la tierra? Yeshua. Yeshua es la gloria de Israel. Eso nadie lo puede cambiar, porque está cumplido, porque escrito está. Y así como vino la primera vez en cumplimiento de la Torá, así viene por segunda vez. Porque las profecías de la segunda venida de Yeshua, que están en la Torá, que están en el Tanakh, en los Nevi'im, en los profetas, en los Ketubim, en los escritos, van a cumplirse. Hay profecías, sabemos que son pocas comparadas a todas las que ya se han cumplido, pero que están allí en la Torá y que tienen que cumplirse en su segunda venida. Aleluya, Baruch Hashem. Entonces, amados hermanos, y Yosef y su madre estaban maravillados de todo lo que de él se decía. En el 36 estaba también allí Hannah, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Asher, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ni comparada esta descripción con los creyentes modernos,
Ni oración, ni ayuno, ni oración. Alábalo porque Yeshua vive. Y dice que ella no se apartaba del templo ni de día ni de noche. Vamos a la sinagoga. Como Yehudín, estamos de fiesta con Yeshua eternamente. Amén, hermanos. Pero en otros contextos. Una hora, 2 horas y ya se quieren ir para su casa. En otro contexto. Aquí no pasa eso. Somos Yehudín. Sabemos que aquí las fiestas son de 4, 5, 6, 7 horas. Y nadie se quiere ir, hermanos. ¿Ah? Porque estamos de fiesta con Yeshua. Nos sentimos contentos, nos sentimos llenos del Ruach. Porque el Ruach se mueve en medio de nosotros. Amén, hermanos. Es maravilloso celebrar las solemnidades del Eterno. Venimos al Shabbat y venimos a gozarnos en Elohim. En el Elohim de Israel. Entonces, hay una mujer cuyas descripciones de Hannah, 2:36 de Lucas, son muy parecidas. Y es el libro de Yehudit, o Judith, que es, en Occidente, pues, quizás no todo el mundo está acostumbrado con el porque fue sacado del... Pero, Judith era una mujer judía, que oraba, que ayunaba, que observaba la Torá, que hacía guerra espiritual y física a favor de Israel, que se enfrentó a los enemigos de Israel, que le cortó la cabeza a los enemigos de Israel. Entonces es interesante que Hannah tenga las mismas características de Judith o Judith. Como dije anteriormente, si esto lo lee un judío, en la lectura de un judío, mire las descripciones de Hannah, que esto se parece a Judith, que tiene las mismas características de Judith. O sea, ¿de qué trata la lectura? ¿A qué se refiere la lectura sobre Hannah? Yo sé que lo hemos leído 1.000 millones de veces. Igual está describiendo a una mujer judía. ¿Guardaba el Shabbat Hannah? Por favor. Amén. ¿Guardaba las solemnidades? Amén. Eran observantes y eran profetas y profetizas. Así dice. Sí, así dice el Ruach HaKodesh. Están los dones del Espíritu. Pero muéstrame tu obediencia y tu observancia de la Torah. Alábalo porque Yeshua vive. Y el Shabbat, y las solemnidades, y el Kashrut, y el estudio de la Torah. Judith fue sacado del canon por los fariseos en el concilio de Jamnia. Y también sabemos que hay otras corrientes más modernas, porque el concilio de Jamnia es del 90 de la era común, otras corrientes más modernas de seguidores del Mesías o de personas que leen la Biblia pero que no tienen incluido dentro de su canon al libro de Judith. Pero Hannah era judía, israelita, y la describe también de la tribu de Asher.
¿Qué significa? De la tribu de Asher, de edad muy avanzada. Es decir, todo Israel está incluido dentro de la salvación, dentro del ministerio. Del Mesías. Porque esto se refiere, la tribu de Asher era parte de las tribus del norte, ¿no? Y recordemos que muchas personas de la tribu del norte se habían unido al reino de Judá. Históricamente hablando. Entonces, es una salvación que incluye a todo Israel. ¿Por qué la referencia de Lucas? Eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué la referencia detallada de Lucas? Porque es el Mesías de Israel, de todas las tribus de Israel. Es el Mesías judío. Es el Mesías del reino de David. Es el hijo de David. Pero es el Mesías de Israel, que vino a Israel, que creció en Israel, que desarrolló su ministerio en Israel, que bendijo a las tribus de Israel, pero cuya salvación fue preparada para los gentiles, para los goín, para hacer la gloria de Israel. Baruch Hashem. Demos gracias, amados hermanos. Al Abacadosh por su Torah, porque la Torah es de Elohim, la Torah es del Eterno. Nosotros solo somos mensajeros, amados hermanos. Solo somos instrumentos para transmitir el mensaje de la Torah. Pero la gloria es del Santo de Israel. La alabanza es del Santo de Israel. La honra es del Santo de Israel. Aleluya. Abacadosh, te damos gracias por la luz de Yeshua que ha alumbrado a las naciones. La luz de la revelación, como lo dijo Shimón en su profecía. Luz para revelación a los gentiles. Y sabemos que los gentiles han sido alcanzados a través del mensaje de las buenas noticias, del mensaje del Evangelio, Abacadosh. Pero esto es la gloria de Israel. Yeshua es la gloria de Israel. El mensaje de Yeshua a los gentiles es la gloria de Israel. Esto no opaca a Israel. Esto engrandece a Israel hasta los confines de la tierra. Porque Yeshua es el Mesías de Israel. Gracias, Abacadosh, porque vemos el cumplimiento y la observancia de tu Torah en las personas que estuvieron involucradas, en los padres formadores de Yeshua como hombre en esta tierra, porque sabemos que Él se encarnó. Pero tú delegaste esta misión especial a una familia que era observante de tu Torah, Abacadosh, a una familia que guardaba tus mandamientos, a una familia, Abacadosh, que cumplía con las mispots, con los preceptos. Y ese es el llamado, Abacadosh, en estos últimos tiempos, que todo se está restaurando, que el mensaje del Evangelio original, hecho en Sion y transmitido por los apóstoles judíos, aleluya, está siendo restaurado, Abacadosh, y anunciado a las naciones, Abacadosh, un mensaje sobre la observancia, Abacadosh, creyendo en el Mesías, pero observando tu Torah, creyendo en el Mesías Yeshua, pero guardando tus mandamientos, creyendo en el Mesías Yeshua, pero no enseñando que la Torah fue abolida, todo lo contrario, que la Torah sigue vigente, porque esa es la razón del nuevo pacto, la Torah grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, Abacadosh, gracias por todo lo que tú nos revelas,
por todo lo que tú nos enseñas, Abba, porque el mensaje viene del cielo. El mensaje viene del trono de la gracia. Y del trono de la gracia, del Abba Kadosh, del Padre de las luces, vino nuestro Mesías. Salió del Padre, salió del Abba, para modelarnos y para enseñarnos la Torá, que es amor. Escucha, Israel, amarás a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la Torá y los profetas. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, te damos gracias por este mensaje que ha sido transmitido a las naciones de la tierra, que ha sido transmitido a Bakadosh, a los lugares que ni siquiera nos imaginamos, pero a través del Ruach HaKodesh. Sabemos que la presencia del Ruach es la que toca a Bakadosh los corazones. Sabemos que la presencia del Ruach es la que transforma al hombre. Sabemos que la presencia del Ruach, el Ruach HaKodesh mismo, es el que redarguye y el que convence de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Yeshua HaMashiach te damos gracias, Abba Kadosh. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Baruch Hashem. Nos despedimos de esta transmisión a quienes nos acompañaron y les deseamos Shavua Tov, buena semana, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Shavua Tov para todos.